Hace poco más de un año, el director estadounidense T. West presentó la primera entrega de la que ahora sabemos es una trilogía de terror unificada por el trabajo de una actriz, que es Mia Goth, y que se desenvuelve con los códigos del slasher. Aquella película se titula X y su secuela, que es en realidad una precuela, se llama Pearl, una cinta que cuenta los orígenes del personaje homónimo. A esta mujer la conocimos en X como una anciana que ha dejado atrás sus días de gloria y ansía satisfacer diversas urgencias, entre ellas sexuales, y quiere ser deseada. Y cuando los integrantes del equipo de filmación que se instalan en su granja se rehúsan a incluirla, desata una masacre en la que muere casi todo el equipo técnico que filma una película pornográfica. Pearl fue estrenada en septiembre de 2022, tan solo 9 meses después de la presentación de la primera película. Dicho sea de paso, llega tarde a las pantallas de México. En esta precuela, ubicada en la misma granja, pero en el año 1918, teniendo como telón de fondo la Primera Guerra Mundial, conocemos a la joven Pearl, una granjera que sueña con ser una gran bailarina, pero no solo eso, quiere convertirse en estrella y salir de ese pueblo en el que no suceden muchas cosas. De igual manera, desea escapar de esa casa en la que su madre, quien es alemana, o al menos eso inferimos por el acento, la oprime en todos sentidos. Le impone reglas, duros castigos, impide que sueñe con la fama y que exprese sus opiniones, entre otras cosas. También es relevante saber que Pearl es casada y que su esposo decidió enlistarse para ir a la guerra, de modo que ella no ha tenido experiencias sexuales de manera reciente y cuando se encuentra ante la posibilidad de hacerlo, reprime el deseo sexual. Esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando conoce a un proyeccionista de cine local, guapo, gallardo, un hombre que le coquetea, pero al que en un inicio no puede corresponderle. Más tarde, la chica tiene un encuentro con un espantapájaros con quien baila, pero luego imagina que el muñeco quiere propasarse con ella, entonces lo tira al suelo y le grita que es casada. Sí, Pearl es una mujer soñadora, pero reprimida. Al soñar con salir del pueblo, imagina cosas. Los espectadores llegamos a ver esos productos de su imaginación que luego se materializan en asesinatos. Resulta entonces que los pensamientos de Pearl son insanos, productos de una maldad que podríamos inferir es la enfermedad de la locura y que sus allegados, entre ellos su madre y esposo, tratan de contener. La chica vive en un mundo de fantasía del que su madre constantemente trata de sacarla, quizá por represión, pero también se nos hace saber en algún punto que esas fantasías son peligrosas. Pearl se la pasa imaginando hasta el momento en que su mente traspasa el límite de la realidad. Please, Lord, make me the biggest star the world has ever known, so that I may get far, far away from this place. Now, caring for your family during these times is admirable. But you only get one take at this life. If only they would just die. Pardon? Nothing. Considero que la película es compleja al construir este planteamiento porque la dualidad entre el estado mental de Pearl y las consecuencias que esto tiene sobre los demás se muestra a través de la estética de la película, de modo que existen secuencias en las que la plasticidad del filme, siendo el color y la luz los elementos más llamativos, indican algunas diferencias entre la monótona vida de esta aspirante bailarina y el mundo de ensueño, que es en realidad el de su locura. Hay bastantes alusiones a la estética del cine Technicolor, por mencionar algo. Tomemos como ejemplo la secuencia inicial. Desde la oscuridad, la cámara revela poco a poco un lugar en penumbra que es la granja. Paulatinamente se acerca hacia la entrada y es entonces cuando las puertas se abren como un telón que revela el escenario en donde ocurrirá la acción, es decir, el panorama de la granja con luz, colores vivos como el verde, el rojo y el azul, y una sensación de armonía que se produce gracias a la combinación de colores y la música que acompaña a las imágenes. Luego se nos coloca en una habitación en la que la cámara hace paneos para describir retratos, pero también es importante porque la única luz que percibimos es la que entra por la ventana. La cámara se detiene en Pearl,
quien está delante de un espejo probándose un vestido rosa. Esa secuencia nos muestra el anhelo de Pearl, pues comienza a bailar. El espacio se oscurece, una luz artificial se posa sobre ella mientras comienza a ejecutar pasos de ballet. No obstante, algo interrumpe la ensoñación. Es la madre quien entra a la recámara y la regaña por usar sus vestidos. Al mismo tiempo, le recrimina el estar dedicando tiempo a esos sueños que no le harán llegar a nada. La secuencia también funciona argumentativamente, pues conocemos el propósito general de Pearl, que es ser bailarina, y a su némesis, la madre, aquella figura que será uno de los obstáculos para lograr su objetivo. Pero es igual de interesante ver que desde la cámara y la plástica de la escenografía es que se dibujan los mundos discordantes entre el aburrimiento y oscuridad de la realidad de la protagonista y el universo de fantasía que, como descubrimos más adelante, no está destinado a ser, no solo porque el mundo le dice no de manera constante a Pearl, sino porque también descubrimos que su propio obstáculo es ella, particularmente la locura que muestra y las diversas insatisfacciones que la dominan, entre ellas la insatisfacción sexual. I wanna be special, dancing up on the screen like the pretty girls in the pictures. I will not let you leave this farm again. Es pertinente mencionar que la secuencia inicial, la que recién describí, está contada desde el punto de vista de la cámara, es decir, la cámara se erige como narradora extradiegética de lo que vemos ante nosotros. Para mí eso es importante porque hay secuencias donde el punto de vista cambia al de Pearl, aunque en apariencia sea la misma cámara la que muestra todo. Estos cambios sugieren alteraciones en el estado de ánimo de la protagonista y, al mismo tiempo, la transición entre la fantasía y la realidad. Tomemos como ejemplo la secuencia en la que pierde la cordura y asesina al proyeccionista, interpretado aquí por David Corenswet. A estas alturas, Pearl ya se ha soltado un poco el pelo, por así decirlo, y se ha acostado con él. En la mañana posterior, el galán decide llevarla a casa y es entonces cuando conoce cierto lado de Pearl que no le gusta por varias situaciones que observa ahí en la casa. Es entonces que decide alejarse. La secuencia que me interesa es aquella que sucede en el granero. Y en ese momento, la cámara ve a Pearl en primer lugar, aunque en realidad estamos viendo el punto de vista del hombre. De inmediato se hace el cambio y ahora lo vemos a él desde el punto de vista de Pearl. Lo sabemos porque le habla a ella, no directamente a la cámara, pero sí a su punto de vista. Él se despide y comienza a caminar apresuradamente hacia su carro. La cámara lo sigue, haciendo movimientos sutiles hacia arriba y abajo, como cuando alguien camina y descontrola un poco su paso. Es Pearl quien lo está siguiendo. La cámara asume el punto de vista de la ahora asesina, rodea al carro y mira al sujeto subirse al vehículo. El grito de Pearl es lo que corta esa subjetividad para poder filmar, ahora sí, desde fuera, el asesinato. Secuencias como esta son las que definen esas transiciones entre la locura y la realidad de esta ficción. Lo que quiero decir es que no se nos presenta una narración contada únicamente desde un narrador omnisciente, sino que la cámara asume el punto de vista de los personajes, ya sea para mostrar miedo, en el caso de las víctimas, el detallar la locura en el caso de la asesina, o bien juzgar a la propia Pearl, como sucede en el caso de la audición a la que asiste y que es el mayor punto de ruptura para que la chica abrace su locura. En ese caso, vemos la audición en un gran teatro. La escena se convierte en un número musical muy similar a la de Mary Poppins y la cámara se erige desde el punto de vista del jurado. Es importante porque posteriormente, cuando se le niega el papel, ella imagina en ese panel a sus recientes víctimas, entre ellos sus padres. Sabemos entonces que se siente juzgada por ellos, así como lo ha sentido toda su vida. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person.
Aunque es parte de una trilogía, el director está jugando con los elementos visuales que constituyen diversas etapas de la historia del cine. En X se hacía un trabajo visual similar a La Masacre de Texas, y aquí se construye una estética Technicolor que ha animado a películas como El Mago de Oz. De igual forma, construye algunas referencias intertextuales para no olvidar que se trata de una saga. Pearl es marcada por el deseo sexual, no solo porque no puede tenerlo, sino porque en algún momento descubre la pornografía, evento que ya sabemos será definitorio para su historia personal. La trilogía se concretará con Maxine, en la que seguiremos las peripecias de la estrella porno que conocimos en X. Tal vez con esto podemos decir que nos hallamos ante una tríada de películas de autor que, aunque suene polémico, elevan el terror. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la siguiente entrega.